Díaz de León. Escuchemos las palabras del maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. En el contexto de la transformación laboral que se ha vivido en México, una verdadera primavera laboral, hemos visto diversas reformas profundas, cambios muy importantes. Subrayo sobre todo algunas, como la desaparición del régimen general del outsourcing, la incorporación de cientos de miles de trabajadores que estaban fuera del Seguro Social, entre otras razones por la desaparición del sistema general de outsourcing, el aumento en el monto de la entrega de las utilidades a los trabajadores, también por este motivo y otros, la disminución del número de semanas de cotización de 1.250 a 750 nada más, para tener derecho por parte de los trabajadores al acceso de su pensión, el aumento de la cuota patronal para las pensiones de los trabajadores, la disminución de las comisiones bancarias en el cobro de las pensiones que se encuentran en los bancos, en las afores, los aumentos históricos al salario mínimo, el porcentaje de desempleo, que es el tercer porcentaje más bajo del mundo. Tenemos una tasa de desempleo menor en México que muchos de los países europeos y países desarrollados. En ese contexto de transformaciones laborales, de esto que llamamos primavera laboral, también se dio una reforma en el sistema de justicia laboral y nacieron tanto los juzgados laborales como los centros de conciliación. Estos centros de conciliación nos han permitido, en el caso de la Ciudad de México, la resolución, desde que empezaron, más o menos por octubre han de haber comenzado su vigencia, a la fecha de más de 32,000 casos, lo cual ha implicado beneficios de más de 1,000 millones de pesos para los trabajadores. Esto se debe pues a todo ese marco general, pero también a las políticas de corte pro trabajador, laboralistas que se realizan en la Ciudad de México. Para ampliar esta información, el secretario del Trabajo, José Luis Rodríguez, va a afinar más detalladamente los datos que estoy comentando. Adelante, secretario. Muchas gracias, jefe de gobierno. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, pues por supuesto que esta primavera laboral, como bien la ha denominado nuestro jefe de gobierno, implica la posibilidad de poder acceder a mejores condiciones de vida por quienes habitan la Ciudad de México, particularmente las personas trabajadoras. Hace algunos meses, como bien se ha mencionado, a partir de octubre del año anterior, 2022, pusimos en marcha el Centro de Conciliación Laboral y hoy cuenta con 90 personas conciliadoras que trabajan todos los días de las 8 de la mañana, de lunes a viernes y hasta las 5 de la tarde, con el ánimo y el objetivo de poder generar acuerdos de conciliación entre las partes que tienen un conflicto de carácter laboral. Como ustedes saben, es una actividad de carácter gratuito. Son personas, además, que cuentan con un proceso de certificación en materia laboral, las únicas personas certificadas a nivel nacional que cuentan con 2 estándares de competencia reconocidos, tanto en conciliación individual como en conciliación colectiva, y que además han pasado en estos meses también por un proceso de capacitación y de colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y también con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo central del Centro de Conciliación Laboral es poder brindar un proceso que nos permita resolver conflictos en un lapso de tiempo menor, es decir, en 45 días. Como ustedes saben, los temas de carácter laboral no tenían un plazo para ser atendidos o ser resueltos, y eso implicaba que podían tardar meses o inclusive años, como también se ha tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y hoy en día
el promedio de tiempo que se tarda el Centro de Conciliación Laboral en generar un acuerdo conciliatorio entre las partes es de 26 días. La ley nos permite 45 días, pero el proceso de trabajo que se ha generado nos ha permitido que en un lapso promedio de 26 días estemos generando acuerdos de conciliación. Estamos hablando efectivamente de acuerdos que implican una cantidad superior a los 1.055 millones de pesos en favor de las personas trabajadoras, que de manera directa se realiza el convenio en el Centro de Conciliación, y que eso pues también ustedes es importante que sepan que se realiza con la asistencia. Pueden acudir con persona de su confianza o pueden acudir acompañados de una representación que consideren de carácter legal, pero en caso de no contar con ello, es de manera libre en el Centro de Conciliación. Las personas están capacitadas para poder llevar a cabo estos procesos, incluso de personas que no cuentan con un acompañamiento de carácter particular o privado. Es importante también que ustedes sepan que esto ha implicado la posibilidad pues, de atender a más de 32,000 personas en este lapso de tiempo, generando un acuerdo conciliatorio. Me gustaría, si me permite, jefe de gobierno, también compartir que en el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también tenemos información positiva, también tenemos información que implica la atención y el seguimiento de los expedientes. Como ustedes saben, se había informado que la Junta cerró con alrededor de 145,000 expedientes que estaban en un proceso de atención o de revisión, expedientes aperturados desde 1980 a la espera de una resolución, de un laudo. Hoy en día hemos tenido la oportunidad a partir del mes de mayo y de junio de generar un proceso de reorganización que nos ha permitido tener la posibilidad de avanzar. Hoy en día el número de expedientes con los que cuenta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es de 132,868. Estamos hablando de poco más de 10,000 expedientes, 12,000 expedientes que han sido atendidos y resueltos en estos 2 meses, y me parece también importante pues tener la posibilidad de reiterar que la solución de los conflictos laborales pues tiene como finalidad central acceder a la justicia. Esta reforma y esta implementación del nuevo modelo de justicia laboral puesto en marcha por el presidente de México, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que a la Ciudad de México le correspondió la tercera etapa de su implementación, ha dado como pauta para poder generar mejores condiciones, mejores posibilidades para la solución de conflictos, pero también cambiar el paradigma en materia de acceso a la justicia para que las personas que tienen esta noble tarea de generar justicia lo hagan de manera eficaz. Hoy en día, al Centro de Conciliación Laboral, al Ejecutivo de la Ciudad de México, le corresponde la etapa de conciliación obligatoria, que así se dispuso en la Constitución y en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y bueno, a la parte judicial le corresponde cuando no existe un proceso de conciliación. A nosotros nos parece relevante reiterar y fortalecer que a través del diálogo, a través de la capacitación, a través de mejores prácticas, se generan soluciones que permiten también que las personas trabajadoras puedan mejorar sus condiciones y sus oportunidades de vida. Si me permiten, podría poner un ejemplo. En nuestro país existen alrededor de 2,200,000 personas que se dedican al trabajo del hogar. En el caso de la Ciudad de México hay más de 200,000 personas que realizan esta actividad. En este lapso de tiempo, en el Centro de Conciliación Laboral, desde su puesta en marcha, hemos tenido la oportunidad de atender a más de 200 personas que se dedican a esta actividad, y se ha generado un acuerdo conciliatorio que supera los 8 millones de pesos en favor de las personas trabajadoras del hogar. Eso, además, ha generado y ha detonado que entremos a un proceso de ajuste en los estándares de calidad en la prestación del servicio. Como saben, CONOCER a nivel nacional es quien tiene la autorización para emitir los estándares y la validación
de los procesos de certificación. Pero a la Ciudad de México, que puso en marcha este estándar de competencia, hemos aperturado hace 2 semanas, jefe de gobierno, un proceso para modificar el estándar de competencia en colaboración con el Centro de Conciliación Laboral, con Conocer y con también la participación de las personas trabajadoras del hogar a través de un sindicato y a través de CACE, que dirige Marcelina Bautista también. Es cuanto, jefe de gobierno. Gracias, secretario. Adelante. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Frida Sánchez del Universal. Hola, buenos días, jefe de gobierno. Bueno, preguntarles actualmente cuántos expedientes o cuántas solicitudes todavía tienen abiertas. Bueno, un dato muy importante es que se han resuelto positivamente para los trabajadores. Ya comentamos 32,000 casos de un total de 43,000, es decir, más o menos como el 75% de los casos. O sea, su gran mayoría. Eso habla de una eficiencia en el proceso, porque no hay un volumen mayoritario de expedientes rezagados. Al contrario, el volumen de los temas planteados en su inmensa mayoría están resueltos. El 75% ya resueltos, y se siguen abordando los demás casos. Para un organismo que tiene apenas unos 8 meses de labor, pues es un índice elevado de eficiencia y de trabajo. Ok, gracias. Y en otros temas, preguntarle, el día de hoy en el Universal, bueno, se publicó una nota sobre las pipas de agua y vemos que hay todavía 49 pipas que están circulando en la ciudad y que pues ya sobrepasaron su tiempo de uso. Preguntarle si tienen considerado hacer una revisión de estas pipas de agua o incluso pues solicitárselo a las alcaldías. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que no necesariamente todas las pipas son del sistema de aguas de la Ciudad de México. El sistema de aguas hace una revisión constante, una supervisión de sus pipas, aunque en el programa que se realizó por el asunto del estiaje y luego la temporada de calor, pues también intervinieron pipas de las alcaldías o incluso contratadas por las alcaldías a empresas privadas. Pero SACMEX ha estado haciendo la revisión de sus propias pipas, y creo que sería importante también plantear la revisión al conjunto de las alcaldías para que todas las pipas estén en buen estado y estén al corriente. Okay. ¿Haría un llamado? Sí, por supuesto, es importante que estén en las mejores condiciones. Invitamos a todos los entes que participan en este tipo de operativos, pues a mantener en buenas condiciones las pipas para el traslado del agua potable. Perfecto. Y otro tema, se había dado a conocer un intento de extorsión por más de 250,000 pesos al metro. Preguntarle qué avances ha habido, si tienen información al respecto. No, o sea, son situaciones que suceden, pero el metro está trabajando bien y no tuvimos ningún problema en términos reales. Gracias. Continuamos con la pregunta de Juan Raimundo Hernández del diario Basta. Sí, no tiene volumen ese micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Secretario, bueno, preguntarles de estos expedientes, de estos cerca de 10,000 expedientes que han ido sacando de los rezagados, pero desde hace muchos años, ¿cuáles han sido las dificultades a los que se han enfrentado? Pues vaya, estamos hablando de litigios eternos, en donde ya sea por un lado por abogados a veces inescrúpulos, o en este caso que hayan caído en manos de coyotes. Realmente, ¿qué fue lo que enfrentaron y qué fue lo que, digamos, de alguna manera, cuántos trabajadores fueron los beneficiados precisamente de estos arreglos que ustedes pudieron sacar adelante?
Bueno, hemos puesto en marcha diversas acciones que lo que buscan es justo generar un proceso de atención a solución de conflictos. Inclusive con la Universidad Nacional Autónoma de México suscribimos un convenio para realizar prácticas laborales con sus estudiantes de la Facultad de Derecho y que fuera un proceso para poder obtener su titulación. Han concluido esa etapa y ahora en el verano abrimos un programa de trabajo para estas personas jóvenes que ya tienen experiencia, que han participado de manera directa en la Junta y que hoy fungen como personas conciliadoras y que nos están ayudando. Son 30 personas jóvenes adicionales a las 10 presidentas y presidentes que existen en la Junta, así como también es importante decirles que la base trabajadora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también se ha sumado a estas acciones a través de los secretarios jurídicos, a través de las personas dictaminadoras, a través de la posibilidad de generar un trabajo que permita que esta etapa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sea la mejor después de décadas, para poder tener una posibilidad de recuperar el objetivo y la esencia de su razón de ser, que era brindar justicia a las personas trabajadoras. Con mucho gusto, Raimundo, te compartimos el dato exacto del número de personas que involucran estos más de 12,000 expedientes que han sido resueltos durante mayo y junio de 2023, para que tengas el dato. ¿Cuál ha sido el expediente más antiguo que han resuelto? Bueno, hay un asunto que está todavía pendiente de resolver de 1980, una persona que se dedicaba a la elaboración de tintas, a ponerle color a las tintas, fue despedido de manera injustificada. Ese expediente todavía está vigente, es uno de los temas que serán resueltos en próximos meses para que quede ya atendido. Todavía está ese litigio vivo, su representante legal acude de manera periódica a la Junta a la revisión de su expediente y bueno, estamos ya en ese proceso para poder darle solución. Tenemos ese expediente, es el más antiguo, de 1980, y bueno, hay otros de 1983 también en adelante. Gracias. Y bueno, pasando rápidamente a otro tema, jefe de gobierno. El día de, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le responde precisamente a, pues digamos a la que va a ser la candidata del grupo opositor, a esta Xochitl Gálvez, en el sentido que ella lo acusó de ser una persona machista, ¿no? Y él le responde que bueno, pues su gobierno ha sido el más paritario, pero conocer su opinión precisamente usted desde su perspectiva, pues estos señalamientos de utilizar el ataque de machismo cuando realmente se ha demostrado en los hechos otra cosa. Bueno, hay que recordar que cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se estableció el primer gabinete paritario. Fue el primer gobierno con una composición de mitad mujeres y mitad hombres. Y pasó mucho tiempo para que hubiera otro gobierno paritario, que es el actual gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Es decir, que la visión de igualdad, de representación igualitaria, de ejercicio de derechos de las mujeres, pues es la que ha encabezado el propio Andrés Manuel López Obrador. Es más avanzado él en materia de la búsqueda de la igualdad, de los derechos de las mujeres y de los hombres, que muchas personas que se dicen defender esas causas, porque en los hechos lo ha realizado. Con él se hace además el primer programa de apoyo económico a mujeres jefas de familia. Después se hicieron otros en otros lugares, pero aquí se hace en la Ciudad de México y quien lo inicia es Andrés Manuel López Obrador. Llega a la presidencia y nombra a la primera secretaria de Gobernación en la historia. Siempre habían sido hombres. Y en las diversas responsabilidades
que le ha tocado promover, impulsar, ha impulsado mujeres, como sabemos, en muchos ámbitos, en muchos órdenes. Entonces, el pensamiento y la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Es un humanista y es un partidario de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Esto es, digamos, es lo objetivo, es lo real. La legisladora utiliza precisamente este tipo de ataques o de respuestas ante, al ser evidenciados todo lo que es no sé si puede decir montaje que se está haciendo desde el lado opositor. ¿Qué le respondería usted precisamente a Xóchitl Gálvez con estos señalamientos? Como le digo, se utiliza el término de machismo, pero como le dije, en los hechos se está viendo otra cosa. No, bueno, es que se puede cuestionar a quienes tienen una función en la vida pública, sean hombres o sean mujeres. El hecho de que alguien tenga una responsabilidad y sea de un género o sea de otro, no implica que no esté sujeto a la crítica y a la observación pública. Todas y todos los que tenemos una responsabilidad política, pública, pues evidentemente estamos sujetos a las observaciones de la ciudadanía en un sentido o en otro. Entonces, cuando se hacen observaciones, pues son válidas totalmente. Todas las niñas y mujeres deben vivir libres de violencia. Pide ayuda y denuncia al 911. Contamos con módulos de atención gratuita para atenderte y protegerte. En el gobierno de Chiapas, la violencia contra las mujeres y niñas se previene, atiende y sanciona con severidad. Ante la violencia de género, cero tolerancia. Coordinación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Gobierno de Chiapas. El despido injustificado, y de ahí obviamente se desprenden algunos temas de prestaciones como el no cumplimiento de vacaciones o como el no registro de los contratos laborales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Serían tres de los elementos más recurrentes que se han presentado ante el Centro de Conciliación Laboral. En sectorización, por el lado de las trabajadoras del hogar, ¿qué tipo de denuncia se tiene? Es particularmente interesante el caso de las personas trabajadoras del hogar porque la solución del conflicto no implica en este caso la posibilidad de la restitución de la fuente de trabajo porque se genera un conflicto de otra índole. Eso implica la posibilidad de que los acuerdos conciliatorios van directo a la indemnización, no necesariamente a la reinstalación. Hay otros ejemplos de conflictos laborales que sí implican la posibilidad de ser restituidos en su fuente de trabajo. En el caso particular de las personas trabajadoras del hogar, otro de los elementos centrales es el salario con el cual se genera la posibilidad de contratación. Hay que recordar que en nuestro país existe un salario profesional para las personas trabajadoras del hogar que es superior a los 232 pesos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las ocasiones se contrata con el salario mínimo general, no de carácter profesional. Uno de los temas más recurrentes en el caso de este sector es el de la vulneración en sus derechos en materia de salario. Okay. ¿Ha sido complicado la resolución del conflicto por la relación personal que se pudiera tener entre patrón y trabajador? Siempre implica un conflicto emociones, pero es importante también tomar en cuenta que el proceso de conciliación requiere dos audiencias. La primera es la solicitud de atención, en donde existe una plática con las personas que han sido vulneradas o que consideran que han sido vulneradas en sus derechos para poder estabilizar y ubicar si en efecto fueron vulnerados sus derechos y cuál es la posibilidad del alcance de sus pretensiones. A partir de ahí, si se decide sí detonar el proceso de conciliación, se le notifica a la empleadora para que pueda presentarse a audiencia y en esta audiencia se le notifican las pretensiones y también existe un proceso de diálogo para poder generar
un entendimiento mayor. Las personas conciliadoras tienen un perfil profesional multidisciplinario. Algunas son abogadas, algunas son psicólogas, trabajadoras sociales, no solo son abogados, lo cual es muy importante porque permite también una interacción diferente en la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. Y por supuesto que, claro que las emociones cuentan, pero ya con un panorama mucho más claro de que la conciliación es obligatoria, que está prevista en ley, eso permite que las partes vayan ajustando el alcance de sus pretensiones y lleguen a un convenio. Afortunadamente, como ha mencionado el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha sido exitoso para más de 32,000 casos, lo cual es verdaderamente importante o significativo frente a un panorama o paradigma previo de no acceso a la justicia laboral. Gracias. Gracias. Una pregunta para el jefe de gobierno. Esta mañana se presentó en la Central de Abastos una acción, un operativo de prevención y atención a extorsiones para comerciantes en la Central de Abastos. ¿Tienen ustedes registro de esta situación? ¿Desde cuándo se está dando? Y si tienen también registro de extorsión en el metro. Todo esto se va a plantear en una conferencia de prensa que se está dando en estos momentos por parte de la Fiscalía, la Central de Abastos y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Ellos van a explicar el tema de la extorsión y qué se está haciendo y a proporcionar los datos correspondientes. ¿Tendría relación con el incendio que ocurrió el 6 de abril pasado? Porque ese era el comentario de los comerciantes de la Central de Abastos. Yo soy siempre de la idea de investigar primero las cosas antes de especular. Entonces, mejor nos ceñimos a la información que den en este momento la Fiscalía, la Central de Abastos y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Ya ellos van a informar qué hay al respecto. Okay. ¿En el metro tiene usted conocimiento de extorsión? No, o sea, conocemos luego lo que sucede por vías telefónicas o por mensajes o cuestiones así, pero digamos que también las instituciones pues se protegen para que no suceda. Se trató en el tema de, en la reunión de Gabinete de Seguridad esta mañana, si los dos detenidos por el caso de la joyería Antara, el robo en la joyería Antara, tendrían relación con un ex líder de la Unión Tepito denominado, de nombre Brian, alias El Pozolero. No, eso no se trató. Se informó que hay 2 detenidos que están relacionados con el caso, que 2 detenidos que directamente actuaron, 2 detenidos que están relacionados con los que actuaron y hay otros 2 sobre los que se sigue la pista que también participaron en el robo. ¿Serían 6? Esos son los elementos que tenemos. Ahora, hasta ahí la información y ya lo que vaya saliendo en el transcurso de la investigación ya se irá diciendo y se irá precisando. No se tiene nada de relación entre la Unión Tepito Ya que estarían operando. Ya lo informará en su momento la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana una vez que vayan avanzando las investigaciones. Lo que yo quiero subrayar aquí es la actuación que ha tenido inmediatamente tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacerse de llegar de todos los elementos y comenzar a realizar las detenciones que se tienen que realizar. Se han realizado 4 detenciones de personas relacionadas directamente o indirectamente con este caso. Y hay seguimientos sobre otras, es decir, se está actuando rápidamente. Creo que ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio una buena noticia sobre esto y en los próximos días habrá otras buenas noticias sobre este caso. Una última pregunta es sobre la línea 12. ¿Siguen las pruebas con trenes vacíos? Ayer se pasaba un video sobre esto. ¿Y cómo van las negociaciones con los comerciantes de la línea 12? Que muchos de ellos insisten en que no van a aceptar la indemnización de 96,000 pesos. Bueno, siguen las obras, van bastante bien y ya estamos a unos días de que se dé una información más pormenorizada por parte de las secretarías que están viendo el tema, sobre todo la Secretaría de Obras.
La fecha es el 9 de abril, sigue vigente para la reapertura de las 5. De abril no. De julio. Sí, El 9 de todas julio. maneras lo importante es ver que en efecto todo se haya realizado, entonces es fundamental. Todas estas pruebas que se están haciendo en estos días son fundamentales. Se han estado haciendo las pruebas, han salido bien, pero bueno, ya informarán ellos que tienen pues todos los detalles del proceso que se está realizando, pero sigue avanzando y se está trabajando. Eso Gracias. es importante. Gracias. Continuamos con la pregunta de Joana Flores, de Grupo ASIR. Gracias, buenas tardes. Si me permite preguntarle al secretario, de estos 43,000 casos que mencionaba el jefe de gobierno que hay en los centros de conciliación, menciona que ya 32,000 se resolvieron. Los restantes, secretario, ¿en qué periodo podrían estar teniendo una solución? ¿Sería igual en este promedio de los 26 días? ¿Cuántos meses estaríamos hablando? Sí, justo sobre la base del mismo periodo de tiempo que hemos comentado, la ley nos permite 45 días y obviamente el objetivo del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México es acotar incluso esos tiempos para poder tener la posibilidad de contar con una solución que puede ser positiva o que puede ser una no conciliación y que eso implica la posibilidad de que acudan de manera directa a los juzgados laborales. Pero un requisito de procedibilidad para los juzgados laborales es la conciliación obligatoria. ¿Podríamos decir que esos 11,000 restantes en este mismo último semestre del año quedarían? Sí, por supuesto que sí. Y si me permite un poquito salirme del tema, nada más saber si ustedes tienen el dato en la Ciudad de México, ¿cómo cerró el tema de utilidades? Si hubo quejas que hayan recibido o peticiones de asesorías ustedes en la Secretaría. Sí, durante el mes de mayo estuvimos recibiendo alrededor de 80 solicitudes de inspección para poder visitar a diversos establecimientos que son empleadores para poder cumplir con este proceso de cumplimiento del pago de utilidades. Como bien mencionó también el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en este ejercicio se duplicó el número de pago de utilidades en favor de las personas trabajadoras. Ya habíamos mencionado que en el año 2021 se generó un incremento del 119% en el cumplimiento de esta obligación o de este derecho, implicando que en el 2020 se pagaron 35,000 millones. En el 2021 fue superior a los 75,000 millones de pesos el pago en el cumplimiento de esta materia. Y ahora para este ejercicio 2022 es cercano a los 140,000 millones de pesos para las personas trabajadoras de la Ciudad de México. Y de esas 80 casos, algunos que ya se hayan resuelto Estamos justo en proceso para que puedan acreditar el cumplimiento de esta obligación ante el sistema de administración tributaria, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con base en ello poder nosotros calificar las actas de inspección realizadas. Ok, muchas gracias. Y si me permite, jefe de gobierno, retomando un poquito el tema de mi compañera sobre lo que ocurrió en el metro, sobre esta estafa, saber si ya se comunicó usted con el director, qué fue lo que ocurrió, por qué así de fácil hubo una transferencia económica pues a una persona con el argumento de que el director requería dinero. ¿Qué información tiene usted al respecto? Vamos a pedirle al director que proporcione la información hoy por la tarde, precisa para eso. ¿Y se sabe de qué partida salió? Vamos a pedirle al director que informe y ya todo lo que tenga que ver con ese tema que él nos comente. Ok, y en otro tema también, el Movimiento Nacional Transportista ya hizo una petición formal como cada año a las autoridades de la Ciudad de México para un incremento en la tarifa de transporte, tanto en taxi, están pidiendo un aumento de casi 70%, transporte colectivo, 3 pesos de tarifa. ¿Cuál sería en este caso la respuesta del gobierno, jefe de gobierno, y saber pues si es viable este incremento para este año? Bueno, van empezando ellos a hacer sus expresiones, sus planteamientos al respecto, seguramente se instalarán mesas, los van a recibir, los van a atender la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad y ya platicarán con ellos para saber con precisión qué formulaciones tienen sus planteamientos, cuáles son exactamente los puntos que sí van a plantear, más allá de lo que se diga ahorita
de manera pública. Ya en las mesas se sabrá cuáles son sus peticiones concretas. Y como ustedes saben, pues hay como ciertos lineamientos generales y para nosotros es fundamental proteger la economía familiar. Disfruta de deliciosos platillos en los pueblos con sabor de Hidalgo. Prueba los escamoles, el zacahuil, el chimbó, la barbacoa, los pastes y claro, el pulque, porque una buena bebida nunca puede faltar. Hidalgo tiene algo irresistible para ti. Bueno, como tú dices, tenía que ver con la situación de la pandemia, que fue muy particular y fue un apoyo bastante fuerte por la falta de actividad económica. Entonces, fue una manera de apoyar a un sector que tenía mucho riesgo de ser golpeado económicamente. Ahora también hay que tener en cuenta que la economía se ha mantenido bastante estable, que en estos meses ha estado disminuyendo la inflación, que tenemos un peso bastante fuerte frente al dólar, que se ha elevado la capacidad de ingresos, en fin, todos esos elementos se deben de tomar en cuenta. Y, como te decía, lo más importante es proteger el patrimonio familiar, la economía familiar. Eso es, digamos, un principio fundamental. Sin menoscabo de ello, pues se escuchará a las organizaciones, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, ya los recibirán. Hasta ahora no lo han anunciado, pero suele haber como manifestaciones, bloqueos. ¿Haría un llamado para que esto no ocurra y se desahogue por la vía del diálogo? El gobierno de la ciudad siempre está dispuesto a escuchar. Es decir, si se hacen planteamientos y se solicitan reuniones, los secretarios tienen la instrucción de ser receptivos, escuchar, recibir a las comisiones o representantes de las organizaciones, en este caso de transportistas. Y finalmente, ayer usuarios de redes sociales reportaban que en Plaza Arts una persona había hecho disparos al aire, resulta que eran salvas, en fin, hubo cierta confusión. Se habla de un tiktokero. ¿Qué reporte tiene usted? No sé si se tocó este tema en el gabinete, tomando en cuenta lo que ocurrió en Antara hace una semana. No, estamos centrados en los temas que están ocurriendo y se están atendiendo inmediatamente. Causó pánico en Plaza Arts. ¿Esto no ameritó una revisión y sobre todo pues que una persona esté haciendo este tipo de actos nuevamente causando pánico en lugares públicos a plena luz del día? Las instancias que ven estos temas de seguridad harán las investigaciones correspondientes sobre esto. También hay que ver de qué se trata, ¿verdad? Pero entonces no se tocó en el gabinete. Ya ellos van a informar si hay algo que corresponda comunicar a la opinión pública, sí lo harán. Ok, muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Armando Jefferson de 24 horas. Muy buenos días, jefe de gobierno. Pues retomando un poquito el tema de la oposición, preguntarle pues qué opina de que pues la senadora Xóchitl Gálvez pues se posicione como un puntero a ser la candidata presidencial de pues la oposición en 2024. Pues mira, yo te puedo decir cómo la conozco, que la conozco por el Senado, es donde tuve trato con ella y donde la escuché. Y bueno, pues representamos proyectos distintos, proyectos muy distintos. En realidad, mucho de sus intervenciones más intensas fueron en el tema energético. Y la escuché defender a las compañías extranjeras eléctricas, a las compañías transnacionales energéticas. No la escuché defender la soberanía nacional energética, sino defender a las compañías transnacionales que tienen intereses económicos muy poderosos en materia energética, en materia eléctrica y en otros campos de la energía. Entonces, podemos decir… O sea que tenemos posiciones muy diferentes. Ese es un punto nodal. Desde mi punto de vista, lo que México requiere es seguridad energética, garantizar energía para su desarrollo, para sus habitantes, energéticos a bajo costo,
Y la estrategia que ha seguido el presidente de la República ha sido muy exitosa. Es decir, en términos reales, no ha subido el precio de las gasolinas. El precio del gas ha bajado. Se adquirió una planta de refinación para Pemex en Texas. Está por concluirse la refinería Dos Bocas. Es decir, se ha tenido mayor capacidad energética nacional. Creció la soberanía nacional y especialmente el sector eléctrico nacional, ahora incluso con las compras que se hicieron a las empresas de Iberdrola, que fue de hecho una nacionalización, y por otro lado ha crecido la capacidad productiva del Estado en materia energética y se ha combinado además con nuevas líneas energéticas no contaminantes como las hidroeléctricas o las plantas de energía solar, entre otras, sin entregar nuestros recursos energéticos a intereses económicos extranjeros. Bueno, eso es lo que defendemos nosotros y yo lo que le escuché a Xóchitl Gálvez en el Senado fue defender no los intereses de México, sino las compañías extranjeras que tienen intereses económicos en materia energética en nuestro país. Entonces podemos decir que la senadora maneja un doble discurso, es decir, que pues por un lado dice defender una causa, pero en realidad defiende intereses particulares. Pues tiene un solo discurso, defiende intereses económicos, oligárquicos, fundamentalmente extranjeros. Digo, esa es su postura. La nuestra es diferente. Y, pues, la debatimos incluso, la debatimos en su momento. Okay. Y también pues de ser así que pues Xóchitl Gálvez sea la candidata y pues Claudia Sheinbaum pues también sea la candidata, pues ¿qué representaría pues en la historia del país que dos mujeres por primera vez en la historia pues se disputen la silla presidencial? Vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda, eso te puedo decir. Por el momento, todavía faltan cosas por pasar, pero pues estamos atentos a toda la situación nacional. Pero también te diría que está muy consolidado el proceso de cambio y de transformación en nuestro país. Ya sufrimos mucho lo que sucedió en la época de los conservadores o del PRIAN o como se llame o como se diga, pero fue un saqueo brutal. Pusieron a disposición los bienes que eran de todos los mexicanos, los pusieron a disposición de los particulares, de intereses extranjeros. Podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, está el tema de los ferrocarriles. Acabaron con los trenes de pasajeros, los neoliberales. Hasta ahora vuelve a haber otra vez inversión en materia ferrocarrilera. Ahora con el Tren Maya, con el tren transísmico, el tren interurbano, hay otros trenes en Jalisco, Nuevo León, es decir, se impulsó otra vez. ¿Y qué se hizo en la época neoliberal? Un desastre económico. Desde que yo recuerdo, desde que tengo conciencia en mi infancia, siempre hubo devaluación del peso. Casi era como un ritual sexenal. Devaluación del peso con Echeverría, con López Portillo, con De la Madrid, con Salinas, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Cuando empezó el sexenio de Peña Nieto, la paridad estaba 12 pesos el dólar. Terminó en 20 pesos el dólar. Nada más para hablar del más reciente caso. Ahora es la primera vez que no se devalúa el peso, y no solo no se devalúa, sino que se reevalúa, se aprecia el peso frente al dólar. Hemos tenido días increíbles donde el peso ha estado en 16.5 pesos por dólar. Impresionante, no lo habíamos vivido nunca. Entonces, ¿qué vamos a regresar a esa época? A la época de las devaluaciones, de las crisis, del saqueo. Fíjate nomás la paradoja.
Cuando vino la campaña en el 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, había la campaña de que era un peligro para México, se dibujaba con un conjunto de ladrillos y uno decía crisis, devaluación, inflación, todo lo que no ha habido en este sexenio, pero sí en todos los sexenios neoliberales. Es una paradoja. Y otra paradoja es que esos tecnócratas neoliberales que se educaron en el extranjero como grandes economistas, lo único que le trajeron a la economía mexicana fueron desastres. Veamos, de la Madrid, inflación de 3 dígitos, la crisis de la deuda, y con Salinas, devaluación, inflación, con Zedillo y Salinas, que comparten la responsabilidad. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para ser potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Hay reconocimiento del reparto de utilidades que no se daba. Muchos trabajadores que tenían ese derecho constitucional no lo podían ejercer. Hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresar a la época en que se robaban las utilidades de los trabajadores? ¿Regresamos a la época en la que los impuestos se recargaban en las clases medias y las clases populares y los de hasta arriba no pagaban impuestos? ¿Regresamos a la época del saqueo, de convertir los bienes nacionales en bienes de unos cuantos? No, pues hay un cambio muy consolidado. Entonces, más allá de quién decida la oposición, quien decida la oposición, de todas maneras yo lo que veo es que hay una ruta de transformación, de cambio muy consolidada a lo largo de este sexenio, y hemos tenido, por fortuna, un presidente excepcional, que es Andrés Manuel López Obrador, y un gobierno excepcional. Un gobierno federal que ha hecho un gran trabajo, y por cierto también aquí en la Ciudad de México la doctora Sheinbaum hizo un gran trabajo. Ahora, o sea, hay muchas cosas que presumir. Yo les decía, estamos hablando del tema laboral, y tengo aquí los datos de la OCDE, ¿Qué dice? La tasa de desempleo en México es la segunda más baja de todos los países de la OCDE, solo detrás de la República Checa y al mismo nivel que Corea del Sur. ¿De cuánto es la tasa? ¿Tiene el porcentaje? 2.7. Entonces, bueno, pues esto evidentemente que es un dato muy importante. ¿Quién lo logró? ¿Lo lograron los neoliberales? No, se logró ahora con la cuarta transformación y con todo y pandemia. Es muy meritorio, la verdad. No tenemos ningún motivo como nación para retroceder a un pasado lleno no solo de desastres económicos, sino de injusticias, de abusos, de saqueos. Estamos en la ruta correcta. ¿Por qué es la ruta correcta? Porque es la que beneficia a los mexicanos. O sea, ¿qué esperamos? Pues que el salario sea mejor para los trabajadores, es mejor. Que ejerzan sus derechos, su reparto de utilidades, sucede. Ahora los trabajadores tienen más días de vacaciones. Ahora los trabajadores incrementaron la pensión que les corresponde laboralmente. Quienes son trabajadores y tienen derecho a una pensión por razones laborales, además tienen la pensión universal, es decir, un refuerzo muy importante para su retiro. Bueno, pues todo eso es muy bueno para los mexicanos, la verdad. Y por último, jefe de gobierno, pues también de figuras del Senado, ayer pues el senador Osorio Chong, Erubiera Ávila y varias figuras del PRIsmo pues anunciaron su renuncia al partido
bajo el lema pues que van a trabajar por una coherencia por México. Preguntarle su opinión de la creación de este frente y pues si esto reforzaría las teorías de que pues en el bloque opositor pues una persona es la que decide las candidaturas, así que se sigue privilegiando el dedazo. Bueno, el presidente de la República ha explicado muy bien este proceso que se está dando, ¿no? Es triste lo que ha pasado con varios partidos de la oposición. Se espera de una fuerza política que sea vigorosa, pero no es una buena noticia que un personaje del mundo del poder económico controle a varias fuerzas políticas. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues simplemente concluimos señalando que avanza muy bien la implementación de la reforma laboral en la Ciudad de México. Tenemos muy buenos resultados de los centros de conciliación. De los casos que se han presentado, un 75% está resuelto y se van resolviendo los nuevos casos que van llegando en los tiempos que establece la ley e incluso antes de llegar a esos tiempos. Por otra parte, esto que se está haciendo en la Ciudad de México, esto que sucede, forma parte de un contexto más amplio en el que el salario se ha recuperado, las utilidades de los trabajadores se han recuperado, se han ampliado las vacaciones, los tiempos de vacaciones, de descanso de los trabajadores, se ha ampliado la pensión a la que tienen derecho los trabajadores en México, ha aumentado el salario mínimo casi en un 100% en términos reales en el país y obviamente en la Ciudad de México también. Por eso decimos que, pues gracias a la Cuarta Transformación, México está viviendo una primavera laboral. Que tengan muy bonito día. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos.